Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors y estamos en el curso de Relatividad General en 20 minutos. Os doy la bienvenida sobre todo a aquellos de vosotros que hayáis encontrado mi canal por primera vez. En esta ocasión estamos en la lección número 12 y vamos a derivar por primera vez la expresión para un tensor de energía y momento en concreto, para una colección de partículas y lo generalizaremos para un gas ideal. Esto es importantísimo porque este tensor de energía y momento se utiliza muchísimo en cosmología. Tiene una grandísima importancia, aunque es uno de los más simples, pero nos va a permitir por primera vez entender un poco cómo son las ecuaciones de campo de Einstein. Así que lo que vamos a hacer es reescribir la expresión general del tensor de energía y momento que hemos derivado en lecciones anteriores. Al final de esta clase os voy a dejar un enlace a la lección anterior por si necesitáis ir a ella. Y lo vamos a hacer de una manera que nos va a permitir obtener muchísima información, pero muchísima información en modelos de cosmología. De hecho, en el curso de Fundamentos de Cosmología, para derivar la ecuación FRW, pues también hemos utilizado este tensor de energía y momento, aunque en aquella ocasión os dije cómo lo habíamos obtenido. También os dejo al final de esta lección un enlace al curso de Fundamentos en Cosmología por si queréis echarle un vistazo. Es una derivación que normalmente en los cursos de relatividad pues es bastante difícil de seguir. Es un poco difícil de entender algunos de los pasos, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a intentar explicarlo de la manera más simple y me voy a tomar el tiempo que sea necesario para describir cada paso. En la lección anterior, pues más bien en las 3 lecciones anteriores, os había introducido por primera vez al tensor de energía y momento, cómo se deriva de manera general, y en las 2 lecciones anteriores cómo se interpretan los componentes de energía o los componentes del tensor energía y momento, que como sabéis es un tensor de segundo orden con 2 índices que se puede representar de forma matricial con el primer índice yendo de 0, 1, 2 y 3 en columnas y el segundo índice yendo de 0, 1, 2 y 3 en filas, y obtuvimos pues este tipo de estructura para el tensor. Y bueno, concluimos que el segundo índice cuando era 0, aquí os voy a dar la interpretación más sencilla, que fue hace 2 lecciones, más que compresión, etcétera, etcétera. Pero bueno, si el segundo índice es 0, estaríamos hablando de densidades. Y si el índice no es 0, si es por ejemplo 1 o 2 o 3, estábamos hablando de flujos en el eje X o en la primera coordenada, depende del sistema de coordenadas que estemos utilizando. En el caso del número 2 estaríamos hablando de un flujo en la coordenada Y, y en el caso de 3 estaríamos hablando de un flujo en la coordenada Z. Y luego vimos que, por ejemplo, si estamos hablando del primer índice como 0, os conté que se interpretaba como energía, y de esta manera, por ejemplo, este componente específicamente del tensor de energía y momento sería una densidad de energía. Y en este caso un flujo sobre el eje X de energía. Un flujo a través de la coordenada Y, ¿de qué? De energía. Y un flujo a través de la coordenada Z, pues también de energía. Y si el primer índice no es 0, estaríamos hablando de los distintos componentes del momento mecánico, el momento clásico.
Y, por ejemplo, de esta manera tendríamos densidad de momento en la coordenada X, densidad de momento en la coordenada Y y densidad de momento en la coordenada Z. Y lo mismo concluiríamos con los flujos. Tenemos el flujo a través de la coordenada X del componente del momento X, del componente del momento Y y del componente del momento Z. Y así concluiríamos con el resto de componentes. Esta es una manera muy general de entender este tensor de energía y momento, pero en esta lección vamos a ver que podemos reescribirlo de otra manera, una manera muy interesante. Así que, para comenzar, vamos a considerar una densidad de partículas en un volumen diferencial. Podemos hacer el volumen diferencial o no, da realmente igual. Y bueno, pues esta densidad de partículas, que lo vamos a llamar un diferencial de densidad, si tenemos aquí a nuestro cubo, lo consideramos como un cubo que es más fácil, y aquí tenemos pues unas partículas que no se mueven. Vamos a estar hablando de una suspensión de partículas que no tienen movimiento y están encerradas en un cubo de espacio, en un volumen diferencial. ¿Vale? Y definimos como dk, definimos dk minúscula como una densidad diferencial de partículas. No quiero utilizar el símbolo clásico ρ porque quiero conservarlo para la densidad de materia y de energía en el tensor de energía y momento relativista, así que por el momento, bueno, pues lo llamamos dk, pero podéis llamarlo de cualquier otra manera, ¿de acuerdo? Es una densidad. ¿Por qué? Porque tenemos un cierto número, en este caso diferencial, de partículas. Podemos hacerlo con diferenciales o no, clásicamente se hace con diferenciales, pero bueno, un número de partículas que está dividido en un volumen, ¿de acuerdo? En un volumen en reposo, porque vamos a considerar que este volumen con las partículas están en reposo, ¿de acuerdo? Tenemos una densidad que es igual al número de partículas que tenemos aquí dividido el volumen en reposo. Este volumen es una cantidad escalar, un número, pero como ya sabéis y ya hemos visto en las lecciones de derivación del tensor de energía y momento, el volumen no es una cantidad invariante en relatividad. ¿Por qué? Porque este volumen lo calcularíamos como el producto entre de x, de y y de z, y si este volumen se mueve en una dirección, vamos a tener una contracción de la longitud de este volumen, una contracción relativista. Por lo tanto, el volumen no es una cantidad que sea invariante en relatividad. Si no se está moviendo este volumen de partículas, vamos a considerar que tenemos una densidad en reposo, ponemos aquí reposo, que es igual al número de partículas, dividido el volumen con el que estamos trabajando en reposo, y ponemos volumen en reposo. Es una densidad normal y corriente. Pero este volumen diferencial, esto de aquí, no es un tensor, ni es invariante, como ya he dicho. ¿De acuerdo? Es un volumen que hemos definido como lo definiríamos en física clásica newtoniana. No es ni tensor ni invariante. Vamos a ver cómo se transforma la densidad, dado que el volumen cambia cuando, pongo aquí busteamos en la coordenada X, eso significa cuando nos estamos moviendo con una velocidad constante a lo largo de la coordenada X. Y como vosotros bien sabéis por la relatividad especial, se da una contracción en la longitud y una dilatación en el tiempo debido a ese movimiento en la coordenada X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestra densidad
en reposo ya no va a ser constante cuando se mueva. Así que aquí lo que hacemos es que una vez que transformamos esa densidad, que debería haber quitado el reposo aquí, pero bueno, nuestra nueva densidad en movimiento, y por eso le ponemos el prima aquí, va a ser igual al número de partículas dividido el volumen diferencial en reposo, y todo esto multiplicado por el factor gamma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dx por dy por dz, pero nuestro dx, como nos estamos moviendo a lo largo de la coordenada x, hay que dividirlo por el factor gamma. Por lo tanto, nuestro nuevo dx va a ser dx dividido gamma. Hay una contracción y el gamma como divisor pasa ahora como multiplicador. Así que lo que tenemos ahora es un dk', que es igual a gamma por dk, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Dk' igual a gamma, y esto que corresponde a dk, a la densidad en reposo. Por lo tanto, nuestra nueva densidad en movimiento va a ser igual a gamma, densidad en reposo. Y esto realmente se transforma como el componente del vector, del 4 vector de velocidad. El componente de velocidad se transforma con este factor gamma. La velocidad prima va a ser igual a gamma por la nueva velocidad. Así que esto nos puede dar una idea para poder transformar lo que era una densidad normal y corriente en una especie de densidad geométrica, en una densidad tensorial, en una densidad como si fuera un vector que se transforma igual que el 4 vector velocidad relativista. Así que ahora podemos intentar definir nuestra nueva densidad como un 4 vector, una densidad geométrica. Y por ejemplo, pues podemos hacer esta propuesta. Como hemos visto que nuestra densidad se transformaba igual que el vector relativista, debido a ese factor gamma, vamos a definir a nuestra nueva densidad, pero esta vez relativista, como un vector con un índice contravariante mu. Y va a ser igual a nuestra densidad en reposo multiplicada por el 4 vector de velocidad relativista, se pone con una u y con un mu aquí. Entonces, si os fijáis, ya este vector velocidad le va a dar el índice a nuestra nueva densidad relativista, y además va a proporcionarle ese cambio, esa transformación, multiplicando a nuestra densidad en reposo por ese factor gamma que sucede debido a esa contracción de ese volumen debido al movimiento. Entonces esto es una densidad en movimiento, y esa densidad en movimiento la hemos definido en nuestra notación de Einstein como si fuera un 4 vector, y esa característica vectorial la da el vector velocidad multiplicando ahora nuestra densidad en reposo, que vamos a considerar como un escalar, un número constante. Así que lo que hemos hecho ha sido redefinir nuestra nueva densidad, donde la transformación gamma de los movimientos la va a proporcionar nuestro 4 vector velocidad. Fijaos, sé que es algo poco intuitivo, pero pensadlo bien, nuestra densidad está cambiando de la misma manera que está cambiando su vector velocidad cuando se mueve. Esta nueva densidad es una densidad geométrica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos aquí un mu que va a adquirir 4 distintos componentes. Mu 0, 1, 2 y 3 proporcionados por nuestro vector velocidad. Así que ahora esto sí que se nos va a comportar como un tensor. Y ahora sí que podemos definir esta densidad geométrica como un tensor y utilizarlo en relatividad general. El volumen, que se desplaza con velocidad propia,
tiene ahora una nueva densidad de partículas. Aquí tenemos a nuestro volumen que se desplaza y este es el vector velocidad relativista con el que se está desplazando nuestro volumen con las partículas que dentro de nuestro volumen están quietas, pero se están moviendo con una velocidad propia, ¿de acuerdo? Con un vector velocidad relativista con 4 componentes. Y ahora lo que tenemos es nuestra nueva densidad, como hemos visto antes, como un tensor que es igual a la densidad en reposo y multiplicada por el vector velocidad. Fijaos qué cosa más interesante. ¿Tiene sentido esta nueva redefinición como una densidad geométrica? Pues vamos a comprobarlo. Aquí tenemos nuestra nueva expresión y esto equivale a lo siguiente. Nuestro vector de velocidad relativista, como vosotros sabéis, equivale cuando hay movimiento a gamma por el vector, por el componente x de la velocidad en este componente, a gamma por el vector y por el componente y de la velocidad con la que se está moviendo en este otro componente y este gamma con el componente z. Y la parte donde el índice mu toma el valor 0 es simplemente la multiplicación por gamma. ¿Veis? Gamma de K, la densidad en reposo. La densidad en reposo por gamma Vx, la densidad en reposo por gamma Vy y la densidad en reposo por gamma Z. Y en reposo, si nuestras partículas no se están moviendo de ninguna manera, los componentes de la velocidad normal y corriente, este y este, pues son 0. Esto no existe, esto no existe y esto no existe. Bueno, más bien sería 0, 0 y 0. Y el gamma que tenemos aquí sería 1. Es decir, si nuestro volumen no se está moviendo, esto se hace 0, este gamma se hace 1 y la densidad, nuestra densidad relativista, va a ser igual a la densidad en reposo de nuestras partículas. Por lo tanto, sí que tiene sentido. Si no se mueve, nuestra densidad relativista geométrica va a ser igual a la densidad que mediríamos en reposo. ¿Veis? Esto sería 1. Estos no serían 0, así que el único componente no 0 sería este de aquí. Muy bien, y ahora aquí viene lo interesante. Si multiplicamos esta densidad geométrica nueva por nuestro volumen geométrico tal y como lo definimos hace 3 lecciones, aquí tenemos nuestra densidad geométrica y lo multiplicamos por nuestro volumen geométrico, que si os acordáis es igual al valor numérico del volumen multiplicado por un vector covariante que nos da la orientación del volumen. Si nosotros hacemos esta contracción, fijaos, no es realmente una multiplicación normal, es una contracción entre cada uno de los componentes de nuestra nueva densidad por cada uno de los componentes de nuestro volumen geométrico, y como es una contracción de los mismos índices, nos va a dar un escalar, un número. Y este número lo definiremos de tal manera que sea igual al número de partículas que teníamos originalmente en nuestro volumen. ¿De acuerdo? Es simplemente densidad por volumen, aunque lo estamos poniendo en una notación de relatividad general, va a ser igual al número de partículas que teníamos en nuestro volumen original. ¿De acuerdo? Esta relación se tiene que cumplir. Así que recuperamos el número de partículas en nuestro volumen original, que recordemos, pues bueno, que la densidad en reposo de nuestro volumen con las partículas, pues va a ser igual al mismo número de partículas que tenemos aquí, dividido el volumen en reposo. Y este de aquí es nuestra densidad en reposo. Así que tenemos una manera de equiparar este número de partículas que aparece en esta expresión
a este número de partículas que aparece en esta otra expresión. Esto de aquí lo podríamos poner aquí. Así que vamos a realizar varias operaciones, ¿vale? Para intentar ver qué es lo que podemos obtener. Esta es la primera ecuación con la que hemos comenzado. La densidad en reposo es igual al número de partículas entre el volumen en reposo. Y esta es la otra ecuación que hemos derivado, donde nuestra nueva densidad geométrica multiplicado por el volumen geométrico tiene que ser igual también al número de partículas. Densidad por volumen, número de partículas. Muy bien. Esto lo que hacemos ahora es simplemente, para ponerlo más bonito, despejamos nuestra densidad relativista, que va a ser igual al número de partículas entre nuestro volumen geométrico que tenemos aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Muy bien, pues lo que podemos hacer es sustituir nuestra densidad relativista que teníamos aquí por su equivalente en términos de la densidad en reposo por el vector velocidad relativista. Esto de aquí era igual a la densidad relativista que teníamos antes y por lo tanto pues también cumplimos con esta igualdad. Y fijaos, ahora tenemos aquí esta igualdad donde aparece nuestra densidad en reposo aquí, también aparece nuestra densidad en reposo aquí, también tenemos nuestro número de partículas aquí y nuestro número de partículas ahí. Vamos a seguir operando. Muy bien. Pues ahora lo que podemos hacer es esta densidad en reposo que teníamos en nuestra ecuación, la podemos sustituir por esta densidad de partículas en reposo y nos queda dn dividido entre el volumen en reposo multiplicando a nuestro vector relativista, porque esto es igual a esto, es igual a dn dividido el volumen geométrico. Y tenemos aquí el número de partículas y el número de partículas, que lo que podemos hacer es simplificar esto. Esto lo podemos simplificar y nos va a desaparecer de aquí y de aquí. Y nos queda esta expresión. El vector velocidad relativista dividido el volumen en reposo va a ser igual a 1 y dividido el volumen geométrico. Y aquí vamos a aprovechar la propia definición que habíamos obtenido originalmente del tensor de energía y momento de hace 3 lecciones. ¿De acuerdo? Recordemos esa definición y es este de aquí, nuestro tensor de energía y momento en contracción con nuestro volumen geométrico, pues nos da el momento relativista. Esta es la definición de nuestro tensor de energía de densidad de energía y momento tal y como lo definimos, ¿de acuerdo? Y fijaos, aquí tenemos nuestro volumen geométrico y aquí tenemos también nuestro volumen geométrico. Entonces lo que podemos hacer es esta expresión que tenemos aquí a la derecha la podemos multiplicar y dividir simultáneamente por nuestro tensor de energía y momento, que es algo que se suele hacer mucho en física. Multiplicamos y dividimos por el tensor. ¿De acuerdo? Y nos queda esto. Claro, como está multiplicando y está dividiendo, pues realmente no hemos hecho nada. Pero fijaos, esto nos permite hacer una cosa. En primer lugar, en la ecuación en general, introducimos la expresión de nuestro tensor de energía y momento, aquí. Y debido a esta multiplicación de aquí, esto lo podemos sustituir por nuestro vector, 4 vector de energía y momento relativista. Lo podemos poner aquí abajo. Y nos queda esta expresión. Y fijaos, ahora podemos despejar nuestro tensor de energía y momento y lo podemos igualar a la multiplicación del vector de velocidad relativista por el vector de momento relativista y dividido el volumen en reposo. Y nos queda esta expresión aquí. Fijaos,
Lo único feo que tiene esta ecuación es la expresión de este volumen en reposo. A nadie le gusta tener volúmenes en reposo porque al final en relatividad es muy difícil definir un sistema de referencia que realmente esté en reposo. Pero ya hemos sustituido esto por un cuatro vector de momento que proporciona aquí el índice contravariante mu, que aparece aquí, y el vector velocidad que proporciona el índice contravariante mu, que aparece aquí. Nu y mu, nu y mu. Es muy interesante, es como si hubiéramos separado nuestro vector de energía y momento en, digamos, la energía y el momento. Hemos redefinido de esta manera el tensor de energía y momento como un producto del momento y velocidad propios. Es muy interesante. Así que, bueno, pues vamos a volver a considerar este volumen con partículas en suspensión, pero que se están moviendo. ¿De acuerdo? Se está moviendo de nuevo todo, no las partículas, sino el volumen con las partículas dentro. Y podemos calcular el momento total de nuestro volumen como el número de partículas n que tenemos por la masa que tiene cada partícula. Esto podríamos sustituirlo simplemente por la masa total dentro de nuestro volumen y multiplicado por el vector de velocidad. Vamos, esto es una definición de momento normal y corriente. El momento es igual a masa por velocidad, básicamente, ¿no? Pero ahora lo que podemos hacer es, ya tenemos algo donde podemos sustituir en nuestra ecuación, podemos sustituir este momento relativista, ¿veis?, por esta expresión de aquí, masa por velocidad. Lo ponemos y nos queda que la masa que tenemos en este volumen, que es el número de partículas por la masa de cada partícula, multiplicado ahora la velocidad propia, pero con el índice nu, y multiplicado por la velocidad propia con el índice mu, ya nos ha desaparecido ese momento, pero fijaos, masa entre volumen en reposo, si consideramos conservación de la masa, masa entre volumen en reposo es la densidad en reposo. ¿De acuerdo? La densidad que teníamos en reposo. Y ahora hemos transformado esta ecuación, que es importantísima. El tensor de energía y momento es igual a la propia densidad. Así que tenemos nuestra densidad en reposo y hemos dividido este tensor de energía y momento en dos partes correspondientes a vectores de velocidad. Fijaos, un vector de velocidad proporciona el índice nu y el otro vector de velocidad proporciona el índice mu. Así que esta expresión es importantísima porque se utiliza muchísimo en cosmología y de hecho la hemos utilizado en el curso de Fundamentos en Cosmología. ¿De acuerdo? Esta expresión es muy útil. En cosmología, cada partícula que hay aquí en un volumen de espacio, pues la consideramos pues como si fueran galaxias o planetas y cosas de ese estilo. Pero podemos incluso ir un poquito más allá y generalizar esta ecuación para un fluido o para un gas ideal, porque podemos considerar que en nuestro cosmos, como realmente los objetos se están moviendo, estos son estrellas de verdad que se están moviendo en el centro de nuestra galaxia. Aquí esta estrella que veis está orbitando alrededor de Sagitario A estrella, el agujero negro, pero bueno, estas particulitas que se están moviendo al final pues van a ejercer, como ya hemos visto anteriormente, una presión, ¿de acuerdo? Una presión sobre cada superficie de nuestro volumen que estemos considerando. Y esto ya lo habíamos visto en alguna de las lecciones anteriores, en la lección anterior, pero aquí vamos a dar una expresión un poquito más user-friendly, ¿no? Más simple. Así que ahora tenemos que considerar la presión. Y fijaos, como ya definimos la semana pasada, o la lección anterior,
nuestro tensor de energía y momento, si consideramos fuerzas de presión y de cizalladura, tendríamos que en las diagonales tenemos la presión que se ejerce en cada superficie está indicada por estas diagonales, la presión sobre el eje, sobre el plano YZ, la presión sobre el plano XZ, la presión sobre el plano XY, y aquí tendríamos nuestra densidad en reposo, ¿de acuerdo? Este sería nuestro tensor de energía y momento. Y las fuerzas de cizalladura en estos casos, pues suponemos un gas ideal muy diluido y las podemos despreciar en comparación con las presiones que están ejerciendo de manera ortogonal, ¿no? Entonces tenemos nuestro tensor de energía y momento que va a adquirir esta estructura si estamos considerando un fluido o un gas ideal. Así que, ¿cómo lo podemos arreglar, no? Tenemos nuestra expresión sin presión, este es el tensor de energía y momento, donde estos componentes son cero y por lo tanto no participan en nuestra expresión, así que tenemos que transformar esta ecuación para incluir la presión en la ecuación. Y para ello vamos a hacer un truco, vamos a descomponer esta matriz en dos matrices. Y van a ser estas matrices, una donde las diagonales son 0, y aquí vamos a sumarle la presión a nuestra densidad en reposo. ¿Y por qué sumamos la presión aquí? Bueno, porque la segunda matriz va a ser igual a la presión multiplicando aquí una matriz que conoceréis muy bien, con un menos 1, 1, 1 y 1. Y esta de aquí es una matriz que representa a la estructura del espacio-tiempo de Minkowski, de la relatividad especial. Esta de aquí es una matriz de espacio-tiempo muy conocida. ¿De acuerdo? Entonces, si sumáis esta matriz a esta matriz, nos va a dar esta. Este componente, la densidad en reposo más la presión multiplicada a un menos 1, nos da una menos presión que va a eliminar esta presión de aquí y nos deja nuestra densidad. Si sumamos esto a esto de aquí, nos da esto. Y aquí hay un 0 y aquí presión multiplicado por 1, 1 y 1, pues nos da 0 más P, 0 más P y 0 más P. Incorporamos la presión de esta manera y entonces esta matriz de aquí la podemos sustituir por el tensor métrico de Minkowski de la relatividad especial, que se representa como una eta o ita, aquí mu nu, multiplicando a la presión, y ahora esta matriz de aquí corresponde a esta matriz de aquí, pero en vez de tener una densidad en reposo únicamente, hay que sumarle el término de la presión a esta densidad. Y nos queda así, densidad en reposo más presión, multiplicando los 4 vectores velocidad de esta manera, más la presión, y multiplicando al fondo de espacio-tiempo relativista. Y esta ecuación de aquí es importantísima porque generaliza la ecuación anterior y es importante cuando consideramos en nuestro universo, como ya veremos en nuestro curso de fundamentos en cosmología, cuando tenemos fotones y tenemos otros tipos de energía, van a generar una presión que podemos incluirla en nuestras ecuaciones de relatividad general. Como conclusiones, nos queda una de las ecuaciones más importantes en cosmología, que es esta, y es una redefinición del tensor de energía y momento de esta manera, como densidad en reposo más presión, multiplicando estos dos vectores de velocidad más la presión y multiplicando al fondo del espacio-tiempo de Minkowski. Y esta expresión es mucho más sencilla después de manejar en las ecuaciones que la definición original y es fundamental. Es una ecuación fundamental y además es una ecuación tensorial
que independientemente del sistema de referencia que estemos utilizando se va a cumplir siempre. Es una ecuación tensorial que incluye la presión en el tensor de energía y momento de esta manera y la densidad en reposo. Así que hemos finalizado con el tensor de energía y momento. ¿Y ahora qué? Pues lo que vamos a hacer ya a partir de las lecciones siguientes es arreglar la parte de la izquierda de las ecuaciones de campo de Einstein. Y ya nos meteremos con la geometría del espacio y el tiempo. Si os interesan esos temas y os ha gustado la presentación, os invito a suscribiros a mi canal para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.